explicar que la migración es un fenómeno local también, pues sus consecuencias más significativas se viven en esta escala territorial y ello hace que, al ser abordado políticamente por los gobiernos e institucionalidad, permita mejorar y asegurar la calidad de vida de nuestros habitantes de forma directa, con la instalación de conocimiento, el reconocimiento de buenas prácticas, la gestión de espacios de construcción y diálogo con los ciudadanos, y de esta forma dar vida a políticas sociales que promueven la protección de los derechos fundamentales de cada uno. Dejamos a continuación al representante y coordinador de convenios de la Gobernación Provincial de Magallanes, al señor Rodolfo Cárdenas Alvarado, cuya presentación es Buena Práctica, presentación Estudio Consulta Migrante 2015. Hola, ahí sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenos días todavía. Bueno, esta es, como ustedes saben, la Gobernación de Magallanes a través del Comité de Migrantes ha trabajado el tema del 2014, como les comentaba la gobernadora, y este proceso ha implicado desarrollar un estudio que se generó el año 2015 y que vamos a presentar acá. Muchos de ustedes tal vez lo conocieron, por lo menos la base preliminar en el seminario anterior, y son los resultados finales. El estudio completo está en la carpeta que ustedes tienen en su poder, por lo tanto van a tener posibilidad de analizar los datos con mayor precisión. Vamos a avanzar entonces en relación a esta política que establece el gobierno de la presidenta Bachelet de incidir en una política migratoria que esté basada en los derechos humanos. Y ese es el sostén que nos da el Comité de Migrantes para desarrollar este trabajo, que ha implicado una serie de acciones a nivel provincial, promoviendo, tal vez como en otras localidades del mundo, se ha generado provincias solidarias o provincias centradas en los derechos. Este comité técnico asesor, que integran los servicios públicos y organizaciones de la sociedad civil y también la Universidad de Magallanes, la Corporación de Educación y otros entes de la comunidad de Punta Arenas principalmente, ha permitido desarrollar este estudio durante el 2015 con la colaboración de diversos agentes, la Universidad Central, también colaboró el INE para validar los datos que se desarrollaron. ¿Por qué la importancia de este estudio? Es conocer quiénes son los migrantes, entendiendo que Magallanes es una región migrante de origen colonizador en ese sentido, o de origen pionero, reconociendo y validando la cultura étnica que estaba en este territorio anteriormente. Y los servicios públicos ahí tienen una misión importante de, como bien decía el expositor anterior, promover una cultura o una sociedad que sea promotora de derechos humanos, pero con ejes que tengan que ver con acciones en una política no solamente de acciones así de casos aislados, sino que sean acciones que permitan desarrollarse en el tiempo. Y esa es la instalación que ha hecho la Gobernación de Magallanes en este trabajo. Este fue un proceso participativo con diversos actores de la comunidad y permitió desarrollar también ese estudio de caracterización que tiene dos enfoques importantes. Uno, el análisis socioeconómico y también la situación sociodemográfica, ¿ya? En el territorio se identificaron los orígenes donde residían los migrantes y en ese sentido no se identificaron condiciones como de guetos sectorializados, sino que los migrantes están situados en el Gran Punta Arenas en diversos sectores, principalmente en ese sentido en la zona centro-sur de Punta Arenas, ¿ya? El tema de nacionalidad. La migración tiene tres focos, lo que se ha identificado en este estudio. Uno que son los pioneros, ¿cierto? El otro foco, los migrantes que tienen que ver con técnicos y profesionales de origen peruano y de otras nacionalidades, Argentina, por ejemplo, que llegaron en la década de los 90. Y la migración actual, que son los migrantes actuales, que son de origen colombiano y dominicano principalmente, ¿ya? Y ahí se identifican claramente, espero, ¿se ve bien o no? Más o menos. Se identifican las nacionalidades con mayor precisión, ¿ya?
Y estas actividades están asociadas a sus actividades laborales, y en ese sentido lo que se indica con mayor precisión son las acciones relacionadas a servicios, ¿ya? El origen, por qué se trasladan los migrantes a Magallanes, tienen que ver con motivos laborales principalmente y de reunificación familiar. Entendemos que hay una cultura del Centroamérica asociada a los grandes clanes familiares y que eso igual se traduce en la migración magallánica, en el sentido de que una vez que llega un migrante, trae a sus abuelos, sus tíos, sus hermanos y así va formándose la familia nuevamente aquí. Y es una de las características principales también que ellos identifican, en el sentido de que esta condición de permanencia es siempre transitoria, porque ellos buscan la estabilidad, pero con su círculo familiar. En términos de participación y redes de apoyo, ellos, como bien lo planteaba Eduardo, justamente no participan básicamente como un hecho relevante. Hay acciones aisladas, en Magallanes hay 3 organizaciones migrantes, la colombiana, la República Dominicana que está en ese proceso y la Asociación Peruana que se conformó el año pasado. Por lo tanto, su participación está asociada básicamente a las acciones que el Estado puede desarrollar con ellos y acciones puntuales que ellos ven y visualizan como acciones recreativas principalmente. Wow, salí del... ahí sí. ¿Qué logros se obtuvieron con este estudio? ¿Qué es lo principal? Uno, caracterizar la población migrante de Magallanes. La validación de la información, estableciendo que en el 2002 habían alrededor de acuerdo al censo, habían alrededor de 2.000 migrantes y, o sea, de acuerdo a esta proyección que se analizó y los datos del Ministerio del Interior, del Departamento de Extranjería, establecen que hay más de 3.000 migrantes hoy día en el 2016. También se establecieron y se socializaron nuevos espacios de intercambio de información entre los propios servicios públicos y se visualiza el trabajo también de la red que se está conformando aquí en Magallanes, que ha sido un gran logro. De hecho, este estudio, la propia gobernadora fue invitada al seminario internacional que se hizo en Quilicura, que es una comuna emblemática en términos del trabajo que ha desarrollado con migrantes, y se expuso en ese espacio. Y también el Ministerio de Vivienda hizo la presentación de este estudio como un hecho, una buena práctica. Y ese es el espacio que también queríamos compartir con ustedes, porque Magallanes ha tenido una buena práctica en este sentido, todos los organismos que han trabajado en migrantes. En términos de lo laboral, también se estableció que los migrantes acceden al mundo laboral con una formalidad. Eso también se traduce por el tema de la gestión de visa y toda la tramitación que eso implica. También no se identificaron economías étnicas en relación a los migrantes y la participación de la red de apoyo para conseguir trabajo cuando ingresan a Magallanes. Y otra condición importante, que todos los migrantes participan a igual que otro magallánico en términos de su actividad laboral. Y también no se habían identificado situaciones masivas de vulneración de derechos. Hubo un periodo en el primer semestre donde se promovió ciertas acciones de bullying en establecimientos educacionales, que fueron conocidos públicamente. Sin embargo, al momento del estudio no se identificaban. No quiere decir que no existan. Existen y seguramente a medida que vayamos sensibilizando a la comunidad, van a ser cada vez más reconocidos por las comunidades educativas. Un poco de la fotografía de las acciones que se han desarrollado. Este comité de migrantes que desarrolla la gobernación en coordinación con otros servicios públicos, igual ha promovido otras acciones en conjunto con la Universidad de Magallanes, el Consejo de la Cultura y otras instituciones que ha implicado, por ejemplo, desarrollar el año pasado una versión inicial y este año otra versión que tiene que ver con la guía práctica para migrantes de derecho. ¿Ya? Aquí está la información en forma sistemática de cómo acceder a los beneficios del Estado, a las prestaciones del Estado y el acceso a los centros de salud. Una muy buena práctica ha sido la oferta de los servicios públicos en las ferias que hemos desarrollado y que ha permitido que a través del Centro de Salud 18 de septiembre y también del Damianovich se entreguen prestaciones de salud en forma coordinada.
De igual forma, hay un trabajo que está desarrollando el equipo de inclusión de la corporación, con un trabajo de fonoaudiología de la Universidad de Magallanes en los establecimientos educacionales. Establecemos en un principio con los datos que hemos recopilado este año en relación al ámbito educacional, desde preescolares hasta educación superior, que hay alrededor de 100 migrantes identificados. Sin embargo, igual hay una información que está no visualizada y que tiene que ver con aquellos que son hijos de migrantes nacidos en Chile y también aquellos que están en trámites todavía su tema de visa y que están esos RUT ficticios que existen para el trámite de acceso a derechos de educación. Sin embargo, se puede reconocer en este estudio también que los niños acceden en forma o sin dificultad en términos de acceso a educación. Eso igual es un hecho importante. Lo que sí hay una brecha ahí, falta información en el tema de la salud, que como derechos garantes, por lo menos, podríamos decir, hay que visualizar y comenzar a trabajar. Yo creo que estas acciones que se han desarrollado con los consultorios han sido una buena oportunidad como para que comencemos a tener otras ambiciones en este ámbito. Eso en términos generales, porque ustedes tienen el estudio en su poder y ahí van a poder conocer con mayor detalle la información. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodolfo. A manera de aclaración, para que por si alguien quedó cierto con el consigno de interrogación respecto de los comijibier, de no son gente nada, ¿ya? Y de los comeluche. Esto apunta a las localidades que refieren en Chiloé a 3 ciudades en particular y que evidentemente compiten siempre en materia deportiva u otras situaciones, o también comparten comunidad. Entonces los comejibier son los de Castro, los comeluche son de Ancud y no son gente nada los de Chonchi, ¿ya? Evidentemente esto también, si uno lo lleva a condiciones o nombres que adquieren los distintos migrantes o inmigrantes en nuestra región, también cierto hay conceptos especiales. Bien, para no seguir en aclaraciones, vamos a pasar ahora a continuación a tomar un cafecito. Les invitamos cordialmente, a las 11 estamos de vuelta. El coffee está instalado inmediatamente saliendo a mano izquierda. ¿Quién sabe lo que es la discriminación? Discriminación es cuando los niños molestan a alguien por ser de distinto país. ¿Ya? ¿Quién tiene otra idea acerca de la discriminación? A ver, Lorelei. También es por tener otro color de piel. ¿Quién me puede decir la palabra que reemplaza discriminar? Rechazar. Exacto, es rechazar. Es rechazar a alguien porque es distinto. Yo quiero que me cuenten, si alguien puede, si se acuerda de una situación en que ustedes hayan sentido que los discriminan. Cuando yo estaba en otro colegio de mi país, de Colombia, todos los niños me molestaban. Unos que eran blancos me molestaban por ser de color moreno. Me decían que los niños morenos no deberían de estar aquí, solo deberían de estar blancos. A mí unos niños grandes me molestaban cuando yo llegué a este colegio. ¿Y ya no te molestan? Cuando yo llegué no me trataron tan mal ni nada. ¿De momento hiciste amigos? Sí. Siempre cuando alguien llega nuevo, siempre nos somos amigos al tiro. ¿Y alguna niña o niño chileno que diga qué siente cuando se relaciona con estudiantes de otros países? Porque así podemos aprender cómo son los de otros países, cómo es que viven. Cómo es que hablan también. ¿En qué sentido? El lenguaje de los demás. Yo tengo el Daniel, que gracias a él ahora puedo hablar colombiano. A ver, un ejemplo, una palabra colombiana que no se usa aquí. Hola, mi chico. Cuando un nuevo llega y es de otro país, no sabe cómo se llaman los materiales de Chile. Por ejemplo, si pide goma, le pide borrador. O si le pide sacapunta, le pide tajador.
Tajador, ¿en qué país se usa la palabra tajador por el sacapunta? En Perú. Nos llevamos muy bien porque igual ya se va como... Hay muchos de otros países y vas aprendiendo y... Eso, y también yo tengo una amiga que igual es boliviana y por eso igual es bonito el colegio. Hay muchos países y aprendes más. A mí me gustaría quedarme en Chile porque si me traen a mi prima y a mi abuela, me quedaría en Chile. Porque estoy con mi mamá y mi papá y mi abuela. A los chilenos. ¿Creen que les podría ocurrir que tuvieran que irse a otro país y cómo se sentirían? Sí, estaría así como nerviosa y no sé si me tratarían bien allá. ¿Por qué? Porque un nuevo país es muy distinto, así que igual como para las personas que vienen de otros países acá a Chile, también se siente, yo creo que se deben haber sentido como atemorizados un poco. Entonces, ¿qué tenemos acá en esta escuela nosotros? ¿Diversidad? Diversidad, muy bien. Tenemos que aprender a respetarnos y a querernos, ¿cierto? Porque todos formamos parte de la escuela. Bien, ya de vuelta de nuestro cafecito reponedor. Decir que la provincia de Magallanes, región como receptora de migrantes, forma parte de la historia del territorio y adquiere ribetes particulares que trascienden el quehacer social, cultural y económico hasta la actualidad. Esto con una migración extranjera e interna que caracterizan nuestra realidad. En este contexto de riqueza regional, formada por pioneros y migrantes de distintas latitudes, nos complace presentar a la señora Claudia Urzúa Faúndez, magíster en Historia, periodista, investigadora en temas de identidad y regionalismo, autora del libro Chile en los ojos de Darwin. Con su presentación, Magallanes, tierra de migrantes, importancia del origen de nuestra cultura local. Bueno, buenos días, todavía son buenos días. Agradezco la invitación que se me ha hecho a participar en este seminario. Les cuento un poco desde dónde voy a hablar yo. Como decía la presentación, soy periodista de origen y tengo un magíster en Historia, en el cual he trabajado temas relacionados con la región, particularmente la construcción histórica del discurso magallánico. Y miré la historia de nuestra región porque soy de acá. También tengo una pequeña historia migrante como la de la mayoría de los que estamos aquí presentes, porque si bien yo soy magallánica, nacida en esta tierra, mis padres sí migraron. Ellos vienen del centro del país y se instalaron acá por motivos laborales, que es una historia que para muchos puede sonar repetida o conocida. Yo misma, saliendo del colegio, me voy a Santiago, emigro, y luego he vuelto en un par de ocasiones y siempre mi interés es regresar. Y en la medida en que eso va siendo posible a lo largo del tiempo, lo que mantengo son vínculos académicos y de investigación con los temas de la región, que son los temas que a mí en particular como investigadora me apasionan. Y desde ahí empezó mi tema con el regionalismo y su construcción histórica, y digo construcción histórica a través del discurso porque es la manera en que nosotros podemos medir objetivamente algo que es un sentimiento y que es difícil de aprehender, como es el sentimiento regionalista. Entonces, buscando en la historia de nuestra formación, que es donde suele, nuestra formación como sociedad, que es donde suelen estar presentes los gérmenes de lo que vamos a hacer y de cómo nos constituimos y qué identidad vamos a tener, aparece ese discurso. Aparece ese discurso en las peticiones de los primeros colonos, de los primeros migrantes relacionados con el tema de la tierra, con el tema del habitar, con el tema del construir. En ese discurso ya están presentes diferentes voces, que son las voces de los distintos grupos migrantes de esta sociedad. En Magallanes, en general, siempre me ha parecido a mí que la presencia de la historia es una presencia que uno palpa y siente en las calles, en las construcciones, en los diálogos de la gente. Acá todos más o menos sabemos lo mismo y sabemos qué estamos conmemorando a mediados de diciembre y qué conmemoramos el 21 de septiembre. Son las fechas claves de nuestra historia regional y que tienen que ver con nuestra identidad. Entonces,
Desde ese conocimiento histórico que a veces es intuitivo, nosotros sabemos, porque nuestra historiografía también lo cuenta, que Magallanes es un crisol de nacionalidades, o sea, es una tierra de migrantes a la que casi todo el mundo llegó, prácticamente todos llegaron, porque los que aquí estaban, que es otra historia, y que lamentablemente no fueron integrados, fueron nuestras etnias, las etnias australes, las 4 etnias. Acá todo lo que se formó, hablemos de la primera población blanca, todos llegaron. Y los primeros que llegaron son los chilotes. Desde ahí un punto de partida y una distinción que me interesa marcar, porque esta presentación va a tratar sobre la migración chilota en particular. Ya. La estructuré de la siguiente manera. Primero vamos a hablar de lo que sabemos del estado del arte, pero en un determinado periodo. Todo esto, para hacer la diferencia con las presentaciones anteriores, nos invita a volver bien atrás. Tenemos que viajar en el tiempo hasta mediados del siglo XIX, porque esta no es la migración reciente a la que como sociedad nos vemos todos, nos estamos todos desafiados a integrar, a entender, a aceptar. Esta es la migración histórica, la migración que tiene que ver con colonización y con poblamiento, con cómo se ocupó este territorio. Entonces, a partir de algunos datos que todos más o menos conocemos, pero que siempre es interesante reforzar y, por supuesto, entregar para quienes no lo sepan, vamos a hacer algunas distinciones acerca del perfil del migrante y su importancia relativa en la sociedad magallánica, en la sociedad, vuelvo a insistir, del origen, y algunas reflexiones para la identificación de un arquetipo regional, que tiene que ver con los problemas nuevos que la nueva historia nos plantea y nos desafía a seguir y que tienen que ver con nuevos paradigmas o modelos de cómo vamos a entender desde el trabajo de la fuente hasta la siempre presente tensión entre el sujeto y el proceso. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que todos sabemos? ¿Qué podemos decir de los chilotes? Y acá voy a citar historiadores, como el profesor Urbina, que en 1998 dice que los chilotes en Magallanes cumplen un rol no menor, que es al mismo tiempo colonizador, fundador y trabajador de los territorios magallánicos. Dice, los chilotes son los primeros en llegar y representan durante todo el siglo el contingente más numeroso y mejor adaptado al riguroso clima del estrecho, es decir, abren el camino al europeo. Acá es interesante hacer notar que esta es una reflexión que viene desde Chiloé, o sea, desde un investigador vinculado a la región y que, por lo tanto, representa su realidad desde ese sitio, ¿ya? La migración chilota está relacionada también con características históricas de ese pueblo, que tiene que ver con su propia ascendencia y su propia historia. Provienen, como la mayoría del resto del país, de una mezcla entre español e indígena. En este caso, estamos hablando de españoles con beliches o con chonos, y que tienen desde siempre incorporado en su ADN el desafío de la aventura y del viaje. El chilote, podríamos hablar que es una raza en la que el hombre y la mujer han aprendido y se han adaptado a las condiciones del medio ambiente y tienen habilidad para aprender y capturar diferentes oficios. Con esas capacidades naturales o ese capital, ellos llegan a esta región. Acá, para mí es importante hablar de la experiencia al habitar, que yo misma he visto y sostengo como hipótesis central de mis investigaciones en relación a dónde se produce el nudo de identificación que hace que el magallánico sea tan apegado a su tierra y pueda, en el fondo, hacer brotar y germinar de él el sentimiento regionalista, que es un sentimiento que nos recorre como sociedad y que hemos visto que se manifiesta y de hecho se suele repetir en diferentes momentos de la historia. Por ejemplo, la última vez en 2011 para el conflicto del gas, que vimos cómo la región en su gran mayoría se movilizó durante casi una semana, produciendo los inconvenientes que ese tipo de movilizaciones suele producir, para detener una medida que se sintió impuesta y poco considerada desde el Estado central. Entonces, ¿qué es lo que habría ahí? Es la experiencia del habitar. La experiencia del habitar que en forma transversal produce que todos los que llegaron, desde los lugares que llegaron y de la forma en que llegaron, al apropiar el territorio,
van generando con él lazos de identificación y cercanía. En ese caso, la experiencia del habitar del chilote, a quien le toca, en el fondo, apropiarse del espacio, es el primero que se apropia del espacio, el primero que llega, el primero que desembarca frente a Fuerte Bulnes, después de un mes de haber tomado posesión del Estrecho de Magallanes. Este Fuerte Bulnes que nosotros conocemos, todos alguna vez hemos visto y lo hemos visto en sus diferentes etapas y diferentes concesiones. Ahí lo que hay es ingeniería y administración chilota, construcciones de madera, capillas al estilo chilote, intentos de cultivo, de sembradíos, lo que finalmente hace que toda esa pequeña población se traslade años después a Punta Arenas, que es un sitio más apto para hacer crecer algo de la tierra. Todo eso que vemos ahí es el construir. Y todo construir finalmente es un habitar, ahí siguiendo las palabras de Martin Heidegger. En el fondo, al construir ya estamos habitando y nos estamos apropiando del espacio que va a ser nuestro, ya le estamos dejando nuestra impronta. Y luego, siguiendo al profesor Sergio González, también Premio Nacional de Historia, que ha estudiado este mismo fenómeno, este mismo proceso en las tierras del norte y ha establecido interesantes comparaciones entre la pampa nortina y nuestra pampa patagónica. Se trata de cuando una comunidad interviene en un espacio y lo adopta como propio, como hogar, de humanizar y espaciar un territorio, hacerlo nuestro. Entonces, cuando nosotros pensamos en estas variables y en estas condiciones que tienen que estar y que se presentan necesariamente en el origen de un territorio, el origen de una comunidad, tenemos que tener claro que los primeros que lo hicieron fueron los chilotes. Al margen de los grupos que llegaron después y que todos contribuyen a la riqueza y a la historia de nuestra región, ese primer esfuerzo viene de la migración chilota. Ahora, esa primera migración, quizá no la podríamos llamar migración en el sentido de que lo que había ahí finalmente era un esfuerzo o una instrucción para ocupar un territorio codiciado, el territorio misterioso, la res nullis, que se abría más allá del centro de Chile, hacia abajo, la unión de los dos océanos, de los dos mundos, el Estrecho de Magallanes, el Cabo de Horno, toda esa tierra que se había intentado ocupar siglos atrás con desastrosas consecuencias para el grupo humano que lo intentó, y estoy hablando de la expedición de Sarmiento de Gamboa. Ahí había un grupo con una misión. La gente que se embarca en la Goleta Ancud venía comandada por el gobierno de Manuel Bulnes a, de una vez por todas, ocupar el territorio frente al Estrecho de Magallanes. Todo un territorio que incluso era difícil de dimensionar. Entonces, ¿cómo se forma esa expedición? Se forma desde la provincia de Ancud, le es encomendada al intendente Domingo Piñeiro, quien es el que finalmente toma todas las decisiones y organiza desde la tripulación hasta el barco que van a ocupar y designa al capitán. Hay que decir ahí que John Williams, es un marino inglés nacionalizado chileno en 1836. Cuando esta expedición empieza en 1843, él ya lleva mucho tiempo radicado en Chiloé. Son 23 tripulantes, casi todos chilotes, exceptuando a Juan Williams, al naturalista Bernardo Filippi, y la mayoría de ellos son marineros, son aproximadamente 8 o 9 personas que componen la tripulación, y el resto pertenecen a la compañía de artillería. Y entre esos soldados hay 2 mujeres. Las mujeres fueron desde el primer momento visibilizadas como importantes, ¿ya? No podíamos pretender tener una obra colonizadora sin mujeres. Y además, sobre esa goleta, la goleta Ancud, también había ya algunos víveres, algunos animales, y ahí se podría armar una discusión histórica, hay que ver lo que digan las fuentes, respecto a quién introduce la oveja en el territorio magallánico. Porque hay algunas versiones que dicen que ya en la goleta Ancud venían ovejas. Sin embargo, nuestra historiografía tradicional señala que las ovejas fueron introducidas desde las Malvinas, mucho tiempo después. Bueno, ¿quién tendrá la verdad o esa porción de la verdad? Habría que verlo y habría que ver qué nos dicen las fuentes. Pero ya ahí hay un matiz. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este grupo? La población empieza a aumentar, pero la población empieza a aumentar a partir de un esfuerzo pionero, de un esfuerzo colonizador, que implica primero el traslado desde la punta Santa Ana hasta la actual Punta Arenas.
En Punta Arenas se hace ciudad y en Punta Arenas empiezan ya a producirse las alianzas y las migraciones necesarias para que la población germine. Podemos ver que desde entre 1885 y 1920 hay un incremento de casi un 70% de la población magallánica. Ya esta población se multiplica más de 10 veces. En 1870 sabemos que de 1.000 personas que están viviendo en Punta Arenas, sin contar otros centros urbanos muy pequeños o algunos asentamientos rurales, el 70% de ellas es chilote, es de origen chilote. Y en 1875, de más de 5.000 habitantes, más del 64% era chileno chilote y casi el 40% extranjero. Esta proporción, en la medida que va avanzando el siglo XIX, ya casi a terminar, llega un minuto que está empatada. Hay una proporción similar entre chilenos chilotes y extranjeros, de ahí ya vamos a ver cuáles son las diferentes nacionalidades que conforman ese grupo de extranjeros, pero después de ese breve momento en que se empatan, siempre hay una primacía del elemento chileno, porque ¿qué es lo que pasa? También ocurre que estos extranjeros empiezan a contraer vínculo y a tener descendencia en este territorio y esos hijos pasan a ser chilenos, lo que evidentemente va aumentando la relación de chilenos, o sea, la proporción de chilenos en relación a la de extranjeros. ¿Qué sabemos de esta migración chilota? Los que llegaron. Estamos hablando de los primeros que vinieron de Ancud y los que fueron llegando en oleadas sucesivas después. La mayoría es de Ancud. ¿Cuál es el perfil? Bien reducido. Son los hombres, suelen ser campesinos, marineros, carpinteros. Las mujeres se definen ellas mismas, esto a partir de los censos históricos que se realizan en el territorio, como dueñas de casa, pero también trabajan, tienen ese doble trabajo como lavanderas y costureras, ¿ya? La mayoría tiene entre 15 y 50 años, hombres y mujeres. ¿Qué sabemos de los extranjeros? Bueno, lo primero que hay que considerar es que la inmigración extranjera, fundamentalmente europea, es promovida por el gobierno chileno a partir de 1880. Quizá algunos conocemos que en paralelo a lo que sucede en la región de Magallanes también se están haciendo esfuerzos colonizadores, incluso un poco anteriores, en las otras regiones del sur. Ya vemos que como los alemanes empiezan a llegar a Yanquihue, a Los Ríos, etcétera, y acá lo que se incentivó fue la búsqueda de población básicamente de los Balcanes y de Europa. Por ejemplo, tenemos que en 1907 había 4.783 extranjeros en Magallanes. Este es uno de los censos más utilizados como fuente histórica, que es el que hizo Lautaro Navarro, de los cuales, bueno, no nos debiera extrañar que la mayor proporción, más del 30%, son los llamados austrohúngaros, que después fueron yugoslavos y después fueron croatas, ¿ya? Después vienen los ingleses, los españoles, los italianos, los alemanes y por ahí inmigración no europea y actualmente una de las más relevantes dentro del territorio, Argentina. Finalmente franceses y luego diversas nacionalidades, entre las que me parece que debiera estar la Suiza. Volviendo a cómo se promueve la inmigración en Chile. En 1867 es una fecha importante porque hay un decreto que concede facultades para la colonización de Magallanes. Este decreto viene a apoyar la inmigración desde Chiloé o chiloense que se estaba produciendo en forma relativamente espontánea desde que se produjo la ocupación del Estrecho de Magallanes y ofrece algunas garantías que en ese tiempo eran bastante codiciadas y aceptadas. O sea, eran un incentivo para que la gente que estaba en Chiloé se viniera. ¿Y por qué los chilotes? ¿Por qué pensaron específicamente en chilotes? Porque tenían buena prensa, como se dice vulgarmente. Porque desde los años 50, una vez ya producía la ocupación del Estrecho de Magallanes, ya fundada Punta Arenas, los gobernadores del periodo destacaron habilidades múltiples del chilote, que eran las que se requerían en ese momento. Buen carpintero, buen marinero, etcétera, buen constructor. Entonces, aquí vienen este decreto de colonización que la impulsa y que ofrece los siguientes beneficios. Un pasaje libre marítimo. En ese tiempo ya se estaba estableciendo un flujo de navegación más o menos regular entre Castro y Magallanes.
Ofrece 25 hectáreas para el padre de familia, 2 hectáreas para el hijo mayor de 12 años, una ración de armada por un año, pensión de 5 pesos por un año, internación libre de, esto muy importante, efectos, máquinas, herramientas útiles, podía venirse con lo suyo para trabajar, y un título de propiedad sobre la tierra una vez cercada y cultivada. Entre paréntesis, la historia de la propiedad, tanto rural como urbana, merece capítulo aparte porque vemos que lo que se produce hacia fines del siglo XIX y hasta muy iniciado el siglo XX es que hay una suerte de ocupaciones previsorias concedidas por decreto, tanto de ocupación como de arrendamiento por los sucesivos gobiernos. Un poco la política del estado de ánimo que hablaba mi compañero hace un rato, porque dependía de la voluntad de los gobernadores si es que ese trámite de ocupación de las tierras se oficializaba o no. Lo que vino a ocurrir recién en el año 1903 con el decreto de venta de las tierras rurales de Magallanes. Entonces, ese título de propiedad era en el fondo, en ese momento, una promesa bastante atractiva que tomaron. Esto proviene del Ministerio del Interior del año 1867 y es una comunicación con la Intendencia de Chiloé. Estando para dar la vela en pocos días más para la colonia de Magallanes en buque del Estado, se han presentado a esta Intendencia de Chiloé los ciudadanos Juan de Dios Yáñez, Benigno Triviño, Tránsito Rojas, Juan Pacheco, José Arias, Pedro Luco, José Vega, Matías Cárdenas, Remigio Barriga, José Miguel Cárdenas, Martín Zúñiga, José Castro, Manuel Muñoz, quienes antes formaron parte de la guarnición y otros carpinteros, solicitando ir en calidad de colonos a dicho puerto y preguntando las gracias y exigencias que puedan concedérseles a ellos y a sus familias. Esto, que es parte de la investigación y que es un documento, es una fuente directa, histórica, lo traje por los apellidos, básicamente. ¿Cuántos de esos apellidos hay acá? Apuesto que son varios, ¿cierto? Bueno, aquí están los que llegaron y los que nos ayudaron a formarnos como sociedad, atraídos por esos beneficios. Entonces, ese año del decreto 1867, reclutados por el mismo gobernador Oscar Biel, es que llegan 243 colonos a Magallanes y salen de Chiloé. Y de ahí no para. No para hasta mediados del siglo XX. La oleada más fuerte se produce entre el 94 y el 96, fines del siglo XIX. Hablan las fuentes oficiales de unos 1.500 chilotes llegando a la región de Magallanes. ¿Qué es lo que produce en términos sociales? ¿Cómo se insertan estos nuevos inmigrantes? Se produce un recambio básicamente de mano de obra. ¿Ya? El chilote llega a trabajar como obrero, ¿ya? Tanto de las faenas ganaderas como marítimas, como de construcción, llega como fuerza de trabajo y en ese sentido ocupa el lugar del inmigrante europeo que también ya se había instalado y que empieza a derivar hacia el rumbo de la ganadería o bien el del comercio, ¿ya? Desde esa base social de pueblo, de nuestro pueblo, proletaria, más bien urbana, se empieza a producir el poblamiento y el origen de otros pueblos. Ya no estamos hablando de Punta Arenas, cuya base está. Estamos hablando de Puerto Toro, de Porvenir, de Puerto Prat, de Puerto Natales, que son posteriores. La formación de estas ciudades son posteriores, son de principios del siglo XX. Lo que hay en la base de la formación de esas ciudades son chilotes. ¿Y cómo son esos chilotes? Son básicamente trabajadores. Claro. ¿De dónde vienen ellos? Ellos salen de las islas inmediatas a Castro y los pueblos de Ancud, como Achao, Curaco de Vélez, Puqueldón, Keilen, Dalcahue, Chonchi. Otra vez, nombres, ¿no? Nombres que a muchos de acá les deben resonar. El apogeo máximo de esta migración se produce ya siglo XX, o sea, siempre es continua, pero su apogeo es en la década 50-60 y de ahí se estaciona, de ahí para. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo que hace migrar al chilote desde fines del siglo XIX, o sea, desde que se suben a la goleta Ancud y antes incluso, es la situación de pobreza y carestía de su propia región, de atraso, de falta de oportunidades, de hambre,
y luego algunas epidemias famosas como el tizón de la papa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en los 50 y 60? La economía de Chiloé repunta, la cosa se pone mejor, entonces la migración se detiene. Pero entre medio, ¿qué es lo que ha ocurrido? Esos primeros que llegaron también trajeron a su familia. ¿Ve? Son fenómenos que se repiten, de alguna manera se intercambian. Esto no es nuevo en la historia. El fenómeno migratorio, escuchando las exposiciones anteriores, tiene algunos patrones, ¿ya? Sobre todo cuando la comunidad de origen, la que migra, tiene en su ADN, en su impronta, el sentido familiar y comunitario tan marcado como lo tiene la comunidad chilota. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el chilote solo, rara vez, esto aparece en los libros de historia, rara vez se empareja con extranjera. Normalmente es con chilota, que es su vecina del pueblo, a la que se trae. ¿Ya? También poco se da que la chilota se empareje con extranjero. Eso, hay algunos estudios biodemográficos interesantes que hablan de que, por ejemplo, a principios del siglo XX, la mayoría de los matrimonios constituidos en Magallanes eran entre chileno y chileno, chileno y chilena. Entonces estamos en presencia de una endogamia, en el sentido de endogamia, o sea, hablando de endogamia desde que pertenecen a la misma comunidad. Entonces, claro, después del apogeo de los 50 a los 60, esto baja, pero nuestra comunidad ya está formada. Ahora tenemos la migración reciente, las nuevas formas, o sea, los chilotes en Chiloé no están migrando necesariamente a Punta Arenas, están moviéndose hacia el mundo, hacia el resto del mundo. Entonces, podríamos decir que los chilotes han contribuido en el 20% del total de la población desde 1920, y eso lo vuelve a decir el profesor Urbina en 1998, y a 1970 casi la mitad de la población de Magallanes está relacionada con Chiloé. Y acá entramos en el tema que debiera despertarnos curiosidad y pregunta. En el fondo, si esto es tan relevante, si un porcentaje importante de la población magallánica está constituida por chilote o es de origen chilote y tiene que ver con las características que hicieron migrar a este pueblo y la forma en que ellos llegaron y habitaron y apropiaron el territorio, ¿por qué sabemos tan poco? ¿O por qué lo relevamos tan poco? Desde hace no más de un par de décadas que el tema chilote se ha vuelto de importancia en la región y se ha visibilizado, o sea, no es que no haya sido importante antes, más bien se ha visibilizado a través de la formación de organizaciones, sobre todo grupos folclóricos, también hay algunos días nacionales que se celebran, tenemos un festival donde se come increíble en febrero, hay algunas asociaciones conocidas, etcétera, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué esto no es materia importante en los cursos de historia, por ejemplo? Corríjame si me equivoco, por lo menos en mis tiempos, que son bien antiguos, decíamos que llegó la coleta Ancud y después llegaron los europeos, y ellos eran los pioneros, y después hablamos de la ganadería, y la ganadería echó para arriba en la región. ¿Pero quién la hizo mientras tanto? O sea, ¿cómo desconocer esa base de pueblo, esa base de hombres trabajadores que en el fondo le dan forma y habitan el territorio? Habitan, como lo mencioné anteriormente, lo construyen, lo habitan. Los primeros que estuvieron ahí a patadas con las inclemencias del clima, con la distancia, con la nieve, con los zorros, con los pumas, etc. Entonces, tiene que ver con la existencia de dos tipos de perfil, y este tipo de perfil es el que existe en nuestra historiografía. Recordemos que el lenguaje crea realidad, y muchas veces es como está escrito. Entonces tenemos una visión que es muy desde Chiloé y otra visión que es desde Magallanes, que es más bien tradicional, que nos habla de cómo es el chilote. Entonces, por un lado, desde Chiloé se recalca que el chilote sí, efectivamente, es un hombre o mujer recio, duro, bueno para trabajar, rústico dicen, laborioso, con capacidad de adaptación al medio y mucha habilidad para aprender oficios. Y además tiene un sentido de la comunidad familiar y del trabajo como eje, ¿ya? Y tiene muy clara, en forma instintiva, la importancia de generar vínculos y redes a través de la familia y del trabajo. Entonces, para ellos, desde Chiloé, este es un pionero. Este es un pionero que con estas habilidades llegó y formó región, construyó ciudades y permitió la existencia de los primeros oficios. Luego,
por el otro lado tenemos la siguiente visión del chilote. Ya, es bueno para trabajar, pero es indolente, falto de iniciativa, poco esforzado. Se han recogido en nuestra historiografía algunos testimonios y juicios de viajeros que se presentaron por el territorio, viajeros extranjeros que estuvieron en Magallanes a fines del siglo XIX, donde se emiten juicios de valor respecto al aspecto físico de los chilotes y también de algunos como atributos morales, como por ejemplo la fidelidad de sus mujeres. En nuestro libro de historia está escrito que el chilote es bruto y que el chilote es bueno para el alcohol y que sus mujeres son generalmente infieles. Está escrito atribuido a los dichos de otra persona, pero está. Y la palabra escrita perdura. Entonces, luego se comenta que existe un sentimiento de inferioridad en relación al europeo en cuanto al empuje, a la inventiva, a la fuerza. ¿Por qué? Porque ya, está bien ser mano de obra, pero acá lo que había que hacer era ser líder empresarial, sacar adelante la región, tener negocios, tener emprendimiento. La base ya estaba construida, y muchas gracias, pero había que trascender, había que evolucionar más que eso. Entonces, en ese sentido, son mano de obra el pionero. ¿Qué es lo que genera esto? De partida, genera un desafío desde la investigación, desde la historia, para tratar de romper ese paradigma y entrar efectivamente en la objetividad de la investigación histórica. Porque la tensión entre los juicios de valor y los datos es lo que podemos, a partir de ahora, y de nuevos investigadores que se están preocupando de la investigación social, podemos iluminar con nuevos antecedentes y con nuevas fuentes. Y a veces las fuentes no son nuevas, sino que las preguntas son diferentes. ¿Ya? Probablemente la búsqueda va a conducir a los mismos archivos, ya a la correspondencia, a los oficios, a dónde está el discurso, los dichos de nuestros primeros colonos. Cómo esas fuentes también dialogan con la prensa, con los artículos, donde nuevamente hay representaciones del mundo. Los medios de comunicación en el tema de migración tienen la misma importancia. Yo ni siquiera diría que es menor en la antigüedad que ahora, porque ellos nos ayudan a representarnos el mundo. De alguna manera nos dicen qué es lo que tenemos que pensar y cómo nos vamos a relacionar. Entonces, ¿qué es lo que se produce acá? Antes de entrar como en el problema histórico al que podemos abordar. Sí, hay un sentimiento de inferioridad. En algunos estudios hechos en la Facultad de Psicología de esta Universidad de Psicología Social, se han recogido testimonios de chilotes actuales donde hablan de la vergüenza del apellido, de la vergüenza del aspecto físico, y de que cómo durante un tiempo la ascendencia chilota ha sido ignorada y silenciada, que es un símil es muy parecido a lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los últimos representantes de la etnia yagán. ¿En qué sentido es parecido? Que cuando un pueblo tiene en sí mismo el recuerdo del exterminio, suele callar, y lo que empieza a aparecer ahí es una memoria subterránea, que se expresa en la intimidad de las casas, en los hogares, donde ahí aparecen las tradiciones, los dichos, etc. Por eso no debiera extrañarnos que en nuestra ciudad tenemos 2 o 3 barrios chilotes, ¿ya? Donde la gente se siente cómoda, está a gusto. Yo con esto no quiero decir, porque además tampoco tengo elementos para probarlo, que el chilote no esté inserto en la sociedad magallánica, porque lo está, es muy característica y es plenamente parte de nuestra identidad. Pero hay un tema de reivindicación como grupo subrepresentado en nuestra historiografía regional que es interesante considerar, ¿ya? Porque nosotros conocemos mucho, y bastante está escrito desde el punto de vista del pionero europeo, y desde ese pionero europeo se nos ha enseñado que existe nuestro arquetipo regional. O sea, el arquetipo regional del magallánico, ¿quién es el magallánico? ¿Quién es el sujeto magallánico? Es un pionero. ¿Pero cuál es el pionero? Ese es un arquetipo que se puede interrogar varias veces. Y desde el punto de vista de la inmigración chilota, lo primero que habría que hacerse cargo de ello, es de darles representación histórica, representatividad. Dejar de considerarlos como la mano de, sí, los primeros pobladores, sí, los que fundaron Punta Arenas, la mano de obra de una tremenda historia que viene después. Hay bastante
todavía que escarbar. Y eso tiene que ver con la nueva manera de hacer historia. La historia que se preocupa hoy más de los procesos que de los sujetos. La historia que no depende tanto de la tiranía del documento, sino que también de la interpretación y la lectura de esos documentos. La historia, en el fondo, que es más horizontal que vertical y que se mete más en las costuras que en los hitos, en los bordes, en lo que no está dicho. Sí, puede haber falta de fuente, pero con las que hay, ya se puede hacer algo, y como decía hace un momento, a veces no es el documento, sino que es la pregunta. Por ejemplo, preguntas de investigación con este mismo tema. ¿Cómo el escenario laboral se constituye, para el inmigrante chilote, en un espacio de reproducción cultural y de identidades migratorias? A partir del trabajo, que es una variable tan importante para la comunidad chilota, que ha sido también destacada, ¿ya? ¿Cómo nos metemos en ese espacio y podemos empezar a investigar el entramado de relaciones sociales que se producen a partir de lo laboral y cómo esas relaciones sociales no están separadas de la cultura, son socioculturales? ¿Cuál es la validez y la legitimidad del arquetipo tradicional del pionero que está vinculado al inmigrante europeo y a la estancia con sistema productivo? Que son nuestras dos, figuras fundadoras, el pionero europeo y la estancia. ¿Cómo podemos, en el fondo, incorporar desde el estudio histórico la validez de la carpintería, la artillería, el comercio mercante, los pescadores, etcétera, los otros oficios que existen en la región y que ayudan a su poblamiento y conformación? La característica de la sociabilidad entre grupos migrantes de distintas procedencias, que es un problema tan actual ahora, que ahora discutimos y nos hemos enfrentado al desafío de ver cómo como chilenos convivimos con quienes llegan. ¿Cómo se convivió entonces? Tiene que haber habido maneras, tiene que haber habido roces, integración, que es propio de todo grupo humano y de varios grupos humanos en la misma región en la que todos llegan. En el escenario laboral, que es como grupo investigador tenemos más desarrollado, nos hemos planteado trabajar en base a 3 variables. Primero, la variable de la colonización. Queremos ver cuáles son las gestiones y la promoción que desde el Gobierno de Chile se hace para favorecer y apoyar esta inmigración. O sea, darle materialidad a la migración chilota, que sea más que un párrafo o 2 párrafos o un relato. ¿Cómo se hizo? ¿Cuáles son las gestiones administrativas que proceden? ¿Cuáles son los incentivos, de los cuales tenemos algunos pocos? Pero entrar directamente en ese proceso, ver cuáles son las formas de desplazamiento y organización del proceso que veíamos en la exposición de la gobernación sobre la caracterización de los migrantes en Magallanes. Es algo que falta por conocer. ¿Cuáles son las trayectorias de esos grupos migrantes? ¿Cuáles son sus razones para migrar? Fundamentos personales y familiares. Las acciones que una vez llegados al territorio desarrollan para espaciar y apropiar, ¿ya? Que tiene que ver con indicadores como construcción de vivienda. La vivienda siempre va a ser un tema. En algún lado, una vez recién llegado, hay que vivir. Como segunda variable, los espacios laborales, ¿ya? Y ahí nuestros indicadores son profesiones, oficios, que indican la conformación socioeconómica del periodo y como espacios de promoción de identidades sociales. El chilote, y acá nos relacionamos con la historia social y la historia trágica de la región de principios del siglo XX, se vuelve distinguible como clase y cultura cuando se organiza. ¿Y cómo se organiza? Como obrero, como masa obrera, constituye la Federación Obrera de Magallanes, ¿ya? Que tiene un trágico fin. Y no solamente en Punta Arenas, hay episodios de violencia en otros sectores de la región. Pero ahí el chilote empieza a tener una voz pública, que es una voz pública que está poco relevada, poco estudiada. Y la última es la identidad familiar y las redes. La familia como escenario de reproducción de estrategias de movilidad social y espacial en busca de las bases de sociabilidad. La familia, por un lado, incluso desde los estudios chilote, se reconoce este perfil del chilote laborioso, vinculado al trabajo, el trabajo como más o menos la razón de su existencia, pero también la familia, ¿ya? Y eso es lo que podemos ver y percibir cuando regresamos a la región y tenemos todavía esa sensación de que es
un espacio cálido que se vuelve a abrir para acogernos, aunque hayamos migrado hace un tiempo, porque está esa sensación de comunidad articulada en torno a la familia. Por ahí hay algunas preguntas de investigación que nos parecen interesantes de empezar a desarrollar y que pueden abrirse de esta misma manera, con estas mismas variables, a otros grupos migrantes. No tiene por qué ser siempre el chilote, esto no se trata de una competencia entre el chilote y el europeo, sino que se trata de darle por fin un espacio en nuestra historia a quienes fueron nuestros fundadores y de quienes todos tenemos un poco. Bueno, eso sería. Muchas gracias.